Ezequiel capítulo 47 es donde nosotros estamos y yo estuve aquí el domingo pasado y prediqué en los primeros versículos acerca de esto. Y quiero nada más leer desde el comienzo, incluso la parte en que estuvimos el domingo pasado. Ezequiel 47, y otra vez el título es Lo que veo. Dilo conmigo, lo que veo. Y mira a la persona a tu lado y diles, ¿qué ves? ¿Qué ves? Yo quiero tener ojos para ver lo que el Señor está mostrando. Quiero tener oídos para oír lo que el Señor está diciendo. Quiero caminar de tal manera en su presencia donde puedo percibir lo que Él está haciendo. Él dice, en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Ahí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Ahí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba ¿a dónde? A los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros el agua me alcanzaba a la ¿dónde? Cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para hacer ¿qué? Nadar en su presencia. Nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? ¿Has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río y al volver me sorprendió ver muchos ¿qué? Árboles que crecían a ambos lados del río. Y entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Ahora, yo prediqué de esos versículos el domingo pasado. Te animo que si no estuviste, si no lo miraste, a que escuches, que mires esa prédica en YouTube, porque te va a servir como buen fundamento para a donde vamos hoy. Pero para nada más rápidamente hablar del domingo pasado, mencioné que tenemos que ir tan lejos en su presencia hasta soltar el control de nuestras vidas y dejar que Dios esté en control de nosotros. ¿Alguien está de acuerdo? Donde nosotros no estamos viviendo nuestras vidas decidiendo esto haré o el otro haré, sino vivimos tanto en su presencia que el Señor dice esto hará, si nosotros decimos amén, así sea, eso haré. Y la realidad es cuando llegamos ahí hay más y más vida del Señor. Ahora, cuando nosotros llegamos a ese punto, tendremos ojos para ver lo que Él está haciendo. Y muchos se quedan cortos, no llegan a donde el Señor los quiere llevar y se quedan cortos. Y yo quiero ir más y más profundo en el río de Dios. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Entonces es interesante que Él menciona aquí en versículo 7, yendo atrás un poco, que él fue sorprendido en ver muchos árboles. Quiero que digan eso, árboles. Lo que él vio eran árboles. Es lo que vio. ¿Qué es lo que tú ves? Esa es la pregunta. Y lo que Ezequiel vio en ese momento eran estos árboles, que es tan importante para entender.
Y hay árboles, y de ahí regresando aquí al texto, versículo 10 dice esto: habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. Aquí estamos hablando de un avivamiento de tal manera que hay un evangelismo de almas, de peces en el mar, y que la realidad es que Dios hará algo grandioso. Yo creo que en un mundo donde hay tanta oscuridad, que la luz de Cristo brilla tan fuerte que muchas más almas van a llegar a los pies del Señor. Yo creo que en estos momentos Dios está moviendo, pero está preparando una movida de mucha gente entrar en la vida de Cristo Jesús. Yo lo creo con todo mi corazón, que este es un tiempo de cosecha. ¿Alguien está de acuerdo? El Mar Muerto se llenará de toda clase. Alguien dilo conmigo: toda clase. Toda clase de peces. Toda clase de peces. Los ancianos, los pequeños, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los de cada etnicidad, mujeres y hombres, todas clases de pescados serán recogidos y traídos a la vida de Dios. ¿Cuántos creen que nuestra iglesia es y debe ser una iglesia donde gente en su gran pecado pueden encontrar la vida de Cristo? Donde gente anciana pueden encontrar a Cristo, donde los jóvenes pueden encontrar a Cristo, donde los niños pueden encontrar a Cristo, donde los varones pueden encontrar a Cristo. ¿Alguien está conmigo? Donde las mujeres pueden encontrar a Cristo, donde cualquier persona con cualquier trasfondo, no importa de dónde vienen, de qué pecado tienen, pueden tener un encuentro con Cristo y llegar a su salvación y recibir la vida que solo hay en Cristo Jesús. Yo creo que eso es lo que pasa, porque la palabra nos muestra esto. Cuando más y más nos metemos en el río de Dios, más y más salvación hay como resultado. Toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, dice, los pantanos y las ciénagas, ¿qué dice ahí? No se purificarán. ¿Quedarán qué? Quiero que sepan algo, que en cualquier momento que hay un gran mover de Dios, siempre habrán lugares que no lo reciben. Pero yo deseo ser más el Mar Muerto que los pantanos y las ciénagas. O sea, el Mar Muerto que recibió el agua fresca y todo fue transformado y cambiado. ¿Están conmigo? En cada generación, cuando hay un mover de Dios, hay personas que por cualquier razón resisten lo que Dios está haciendo. Es tan interesante que en este tiempo que yo he mencionado, que ustedes han visto, de que en este tiempo que Dios ha estado moviendo en el estado de Kentucky, en la Universidad de Asbury y en un montón de otros lugares, que hay gente que resiste el mover de Dios, porque ellos dicen: si la cosa no cabe dentro de este cuadro, esto no puede ser un mover de Dios. Pero déjame decirte algo: cuando el río de Dios fluye, no fluye de una manera limpia y exacta. El río de Dios, el agua, claro, es puro y limpio. Estoy hablando del fluir. El río de Dios echa agua por todos lados, y si estás hasta la orilla te vas a mojar un poco también, porque la realidad es que cuando Dios se mueve, no hay ningún cuadro humano que puede contener el mover de Dios.
Y la realidad es que gente se queda afuera y lejos y resisten porque la cosa no cabe dentro de la expectativa que ellos tienen, de la manera que creen que debe de suceder. Y déjame decirte algo en este momento: no te preocupes por esas personas o por esos lugares que resisten el mover de Dios. Dios lidiará con ellos, no te preocupes. Yo no he entrado en redes sociales debatiendo con personas que no quieren aceptar que hay un mover de Dios que está ocurriendo. Que Dios abra sus ojos. Ese no es mi trabajo. Dios lo hará con ellos. Yo voy a tomar el tiempo que tengo, la energía que tengo, el esfuerzo que tengo para meterme por completo en el río de Dios, y no me preocupará nada de a dónde va, porque esa es decisión del Señor, a dónde fluye su río. Lo único que sé es quiero nadar en el río y fluir a donde Él fluye. Así es. Damos eso. Hay gente que vive en religión muerta, y aquí incluyo a creyentes que aman al Señor. Pero gente que viven en religión muerta, hay gente que deciden y escogen la duda. Pero déjame decirte, cuando el sembrador esparció, tiró todas las semillas, no todas las semillas cayeron en tierra fértil. Algunas de las semillas cayeron en el camino, y otras cayeron donde habían piedras, y otros cayeron donde habían espinos. Y la realidad es que nuestro trabajo no es determinar en dónde está la tierra correcta. Nuestro tiempo, nuestro trabajo debe ser dedicado a simplemente tirar la cantidad de semillas más grandes que nosotros podemos, y confiar en Dios que Él hará que esas semillas sean sembradas bien y que produzcan algo al final. Entonces, algunos quedarán salados. Que se queden así. Está bien. Y si tú estás aquí y tú por alguna razón has estado rechazando el mover de Dios en tu vida, yo no tengo enojo, no. Lo único que tengo es una invitación. Te invito, porque las aguas frescas son mucho mejores que las aguas saladas. Y cuando te metes en el río de Dios, es la bendición más grande de tu vida que tú puedas experimentar. Y déjame decirte que Dios no va a operar como tú esperas, porque nadie le puede controlar a Dios. Él es Dios. No va a operar según tus parámetros. No puede, porque el autor de parámetros es Dios. Tú no eres, yo no soy. Pero si te metes, verás la mano poderosa de Dios en tu vida. Y ahí dice esto, siguiendo el tema de los árboles, y quiero que entiendan que en cuanto a simbolismo en la Biblia, peces son un reconocimiento del mar de almas donde hay gente que pueden llegar a Cristo, ¿ok? Por eso Jesús dijo a los discípulos: les haré pescadores ¿de quién? De hombres. O sea, ustedes van a pescar personas, ¿no? Entonces la realidad es que bíblicamente peces significan almas que van a llegar a los pies de Cristo. Pero árboles significan creyentes que ya conocen al Señor, gente que ya está establecida en Dios, ¿ok? ¿Están conmigo? Así que mírale a alguien y diles: tú eres un árbol. Un árbol bastante guapo. Te ves bien. Ahora la única pregunta es si eres de limones o de naranjas o de bananos o de algo más. Mangos. Amén. Amén. Dice esto, versículo 12: ambas orillas del río crecerá
toda clase de árboles frutales. Sus hojas, lee esto conmigo acerca de sus hojas. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Dice, cada mes darán una nueva cosecha. Oh, queridos, cuando tú eres un árbol plantado donde el río de Dios, cada mes tendrás nuevas cosechas de fruto en tu vida. Algunos creyentes que tienen poco fruto. Y otra vez, no es acusación, solo una realidad. Y tienen poco fruto, ¿por qué? Porque nos han metido esas raíces. ¿Dónde? ¿Dónde está el río de Dios? Entonces el resultado es que no tiene mucho fruto. Mira, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor y paz y paciencia, gozo, todo el fruto. ¿El fruto de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo logras tener ese fruto? Al vivir en el río del Espíritu. Cuando estás en el Espíritu, el fruto saldrá de tu vida. Así que los frutos, dicen, servirán para comer, y las hojas se usarán ¿para qué? Sanar. Entonces frutos para comer y hojas para sanar. Todo del árbol sirve para la bendición de otras personas. No sé de ustedes, lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan, pero ¿cuántos aquí quieren ser de beneficio a sus hijos? ¿Ya? ¿Cuántos desean ser de beneficio a sus compañeros de escuela o de trabajo o su vecindario o a sus familiares o aquí en la iglesia? ¿Cuántos quieren vivir de beneficio en las vidas de otras personas? Yo lo quiero también. Y sabe que entre más me he metido en el río de Dios, no soy perfecto, todavía soy humano y tengo mis fallas y mis problemas, pero déjame decirles esto: entre más he estado en la presencia de Dios, mejor padre he sido, mejor esposo he sido, mejor pastor he sido. En todos esos, perfecto no para nada, pero mucho mejor que antes. Así que la realidad es cuando te metes, cuando dejas que tus raíces toquen las aguas de Dios, el resultado es que vivirás la clase de vida donde la gente puede comer de lo que tú produces, pueden ser sanados a través de lo que las hojas que salen de tu vida. ¿Cuántos quieren llevar sanidad de Dios a donde quiera que caminan? Yo también. Y cuando vives ahí en su río, eso es lo que va a pasar. Y para que entiendan el concepto aquí de árboles, no está solamente en Ezequiel capítulo 47, esto está en Apocalipsis 22 con la Nueva Jerusalén, cuando dice esto en la pantalla: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Ezequiel 47 y Apocalipsis 22, esto es casi la misma visión, y dice: fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía, ¿qué dice aquí? El árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas cada mes, 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar ¿a qué? A las naciones. Fruto y hojas que son para comida y son para la sanidad. ¿Cuántos quieren ser un árbol en Dios, viviendo en su río? Dice en Juan 7:38, aquí repito de otros domingos: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran que dice: de su corazón que brotarán ríos de agua viva. Dice en Salmo capítulo 1 lo siguiente: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Versículo 2 es clave, léelo conmigo: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en día y noche. Ok, regresa al versículo 1 por favor. ¿Cuántos desean vivir esa clase de vida
donde no siguen el consejo de malos, donde no andan con pecadores. Y cuando dice aquí no andar, no es que no puedes conocer a pecadores, se trata de caminar y vivir con ellos. Prediqué de eso hace varios meses atrás. ¿Y cuántos quieren vivir una vida de no juntarse con burlones? ¿Están conmigo? ¿Y cómo vives así? Vives así con versículo 2. Versículo 2, sino que se deleitan en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en oración, meditando, es oración, meditando en ella día y noche. Si tú te deleitas en Dios, en su palabra, en su presencia, versículo 1 va a pasar automáticamente. Y dice en versículo 3, son como, ¿qué dice? Árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto, ¿cuándo? En su tiempo, que es cada mes. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Queridos, este está por toda la palabra de Dios. Desde Génesis con el árbol de vida en el huerto de Edén hasta Apocalipsis y en todas partes. Y cuando vemos aquí en Ezequiel 47 la realidad del árbol, Dios está mostrándonos de que cuando estamos metidos en su río, cuando deleitamos en Él, seremos como árboles. Es interesante el último capítulo de Ezequiel. Es Ezequiel capítulo 48. Y en Ezequiel 48 da la división de la tierra entre las diferentes tribus. Pero al final, los últimos 6 versículos hablan de la futura Jerusalén. La futura Jerusalén. Igual que hay la nueva Jerusalén en Apocalipsis. Y Ezequiel dice esto: estas serán las salidas de la ciudad en la muralla norte, cuya extensión es de 2 kilómetros con 400 metros de largo. Habrá 3 puertas y cada una llevará el nombre de una tribu de Israel. La primera llevará el nombre de Rubén, la segunda de Judá y la tercera de Leví. En la muralla oriental, que también mide 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de José, de Benjamín y de Dan. En la muralla sur, también de 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de Simeón, de Isaacar y de Zabulón. Y en la muralla occidental, también de la misma longitud, las puertas llevarán el nombre de Gad, de Aser y de Neftalí. Versículo 35 es clave. El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros. Y desde ese día, lee conmigo, el nombre de la ciudad será: el Señor está ahí. El Señor está ahí. Será el nombre de la ciudad. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén tiene la presencia, la gloria de Dios. Dice esto en Apocalipsis 21, para que sepan. Dice: no vi ningún templo en la ciudad, Juan dice, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. La presencia de Dios, el Señor está ahí. Yo estaba pensando esta semana, como que si en algún lugar ponemos la frase en esta propiedad, no sé dónde, el Señor está aquí, como un recordatorio
de que nosotros viviremos nuestras vidas donde la gente puede decir de nosotros y de nuestra iglesia que el Señor está ahí, porque hay una iglesia que vive en la presencia de Dios. Y cuando vivimos en su río, la gente dirá de nosotros: veo algo en ti. ¿Y qué es ese algo que ellos ven? El Señor. Verán la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso digo, casi terminando, Salmo 42, versículo 1: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Como el siervo brama, busca las aguas, desea, anhela esas aguas, nosotros también. Esta semana yo estaba orando en la mañana, y cuando estaba orando, era creo que el miércoles que estaba orando, y el Señor me dio esta palabra. La palabra era sencilla: levántate. Levántate. Dilo conmigo: levántate. Si el equipo de alabanza puede venir, sería buenísimo. Y me dio esta palabra. Solo una palabra: levántate o levántense. Y yo la escuché, comencé a pensar en esta palabra y pensar en lo que Dios está haciendo. Y era muy interesante porque el domingo pasado, en no sé, uno o dos de los servicios, mencioné de cómo el Señor nos había dado una palabra de alguien que visitó esta propiedad cuando justo la habíamos comprado. Y era alguien que llegó para originalmente cambiar todas las llaves y las puertas de la propiedad. Al final no lo hizo porque estaba jubilando, pero es un señor que he conocido por literalmente décadas. Y él llegó, pero es un hombre que oye la voz de Dios. Y caminamos la propiedad, y cuando llegamos para atrás, él dijo: aquí siento en el espíritu que hay pozos, y agua está subiendo aquí, brotando aquí en este lugar. Y yo dije amén a eso cuando lo oí. Y el domingo pasado compartí eso, y tan chistoso como es Dios, que en mi tiempo devocional con el Señor, el lunes en la mañana, de repente el pueblo de Israel llega a donde un pozo, y es donde declaran: brota, oh pozo. Y digo: Señor, acabo de mencionarlo ayer, y hoy es cuando lo leo en la palabra. Dios, tú estás hablando. ¿Cuántos creen eso? Y de ahí el miércoles el Señor me da esta palabra: levántate, levántate. Y comencé a pensar que Dios se está levantando en nosotros primero, como el pozo y el agua que comienza a brotar, a levantar, a subir, pero que también nosotros estamos levantándonos en Él. Y comencé a pensarlo, y era algo tan interesante, porque pensé después en Noé. Sí, Noé, en el tiempo que llegó el juicio de Dios sobre todo el mundo por el pecado que estaba en el mundo, ¿correcto? Pero Noé, porque confiaba en Dios, él que hizo con su familia, hizo el arca, claro. Pero cuando las aguas comenzaron a subir, ¿qué hizo Noé con su familia en el arca? También subieron.
subieron y subieron y subieron y subieron y subieron, porque los que están en Cristo Jesús, los que viven en su río, se levantan en el poder de Dios, se levantan en la salvación de Dios, se levantan en la gracia de Dios, se levantan en la paz de Dios, se levantan en el gozo de Dios. ¿Alguien cree eso esta mañana? Y de ahí Dios trajo a mi mente Isaías 40:31, donde dice que nosotros seremos renovados y que vamos a volar en alas de águilas. Oh, Él nos va a levantar. Y ahí pensé en la prédica de este domingo y pensé, como árboles también, cuando las raíces están bien puestas, ¿qué hacen los árboles? Van para arriba, se levantan. Y nosotros como árboles plantados en el Señor nos levantaremos para tener fruto, para tener hojas que sanan. Nos estamos levantando. Y el miércoles el Señor me dio esa palabra, levántate, y todos estos pensamientos comenzaron a llegar. Y después de eso entré en el tiempo de la palabra. Ahora quiero que sepan algo. Hay días cuando leo primero y oro después, y hay días cuando oro primero y leo después. Pero el miércoles oré primero y leí después. Escucha esto. Y yo leí la palabra, y cuando entro en la palabra yo llego a Números capítulo 23. Números capítulo 23. Escucha esto, no está en la pantalla. Y en Números 23, versículo 24, justo después del Señor darme esta palabra, dice: este pueblo se levanta como una leona. Se levanta, alguien dilo conmigo, se levanta. Ahora, si no sabes de leones, no son los hombres, los leones hombres masculinos que buscan y matan los animales. No son. Ellos se quedan mirando la televisión. Son las mujeres que buscan la comida de los leones. Entonces, cuando dice aquí se levanta como una leona, está hablando de algo específico, de que hay una victoria que van a lograr. Y se levanta como una leona, como un majestuoso león también que se despierta. Entonces el león majestuoso, el hombre, el varón, se levanta cuando se despierta y es majestuoso en su apariencia. Pero la leona se levanta para el ataque. Y dice esto: ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que han matado. Y hoy les quiero decir a la iglesia Vida Church que el enemigo ya ha sido derrotado, pero nosotros nos levantaremos en el poder de Dios para experimentar la victoria que hemos ganado en Cristo Jesús. Y el Señor me dijo que Él, en levantarnos, va a llamar a algunos a las naciones. Algunos de ustedes irán de aquí a las naciones para plantar iglesias, para ser misioneros. Y me dijo también que iremos de los barrios a los suburbios, de los lugares pobres a los lugares ricos, y todos los lugares entre los dos. Y nosotros llevaremos esta presencia de Dios a cada lugar. Alguien está conmigo. Así que Dios dice: levántense los que están muertos, levántense los enfermos, levántense los quebrantados, levántense para que sean sanados. Y hoy, si Dios te está llamando a levantar, a levantarte en arrepentimiento por pecados en tu vida y quieres ser libre de eso, levantarte en contra de los ataques del enemigo en tu vida, levantarte por un llamado que Dios te está dando, levantarte por el bautismo con el Espíritu Santo. Y Dios te está llamando,
a una de esas cosas, arrepentimiento, has sido atacado por el enemigo, pero quieres levantarte en victoria en el nombre de Jesús. Si Dios te está llamando a algo, llamándote a otra nación, llamándote a hacer algo para el Señor. O si dentro de tu corazón, cuando yo dije el bautismo del Espíritu Santo que te empodera, el bautismo del Espíritu Santo que te da nuevas lenguas, y tú sientes un llamado del Dios para recibir oración. Si Dios te está llamando en una de esas áreas en este momento, la palabra para ti es levántate. La palabra para ti es levántate. La palabra para ti es levántate. Si eso es lo que el Señor te está llamando, y voy a llamarte a venir aquí enfrente. Si te está llamando a levantarte en arrepentimiento, vente aquí para enfrente. Si te está llamando a ir a las naciones, si te está llamando a ser bautizado en el Espíritu, vente para enfrente en este momento. No tengas miedo, no tengas miedo en este momento. Nada raro va a pasar, pero tú ahorita estás con el Señor. Deja que el Señor ministre a tu corazón. Deja que el Señor te cambie. Deje que el Señor confirme lo que Él está haciendo en tu vida en este momento. Oh, si te está llamando a levantar, ven en este momento y recibe lo que el Señor tiene para ti. Oh Señor, oh Señor.